Su espacio Cerrando la Noche, que llega a través de las señales de Carivisión, Canal 26, Sistema de Cable Tricón 67 de Aster. Como todas las noches, en compañía de Don Giovanni Almonte. Gracias a Don Junior Espinosa y a los amigos televidentes. Aquí estamos un día más compartiendo con los amigos que siempre nos sintonizan. Y como siempre, lo que queremos es conversar con ellos en esta hora que tenemos. Así es. Y recuerde que lo de Don no es por la edad. Es por respeto y la cantidad acumulada de en años. F. La cantidad de la acumulada en años, la cantidad acumulada en años. No solamente, no. Le dije que respeto, nada que ver con edad, sino con otras cosas Está bien. Que modernamente se le llama paca. No, yo no estoy en ese equipo, pero está bien. Sí, gracias por lo que me toca. Todos los informes coinciden. Gracias por lo que me toca. Que usted está casi igual que un subsecretario de salud, que tenía un mini banco central en su casa. ¿Usted se acuerda de ese caso? No. Oh. Refresca por la memoria. Aquí hubo... Como la canción de Wilfrido, el funcionario. Tenía una casita por aquí, una casita por allá, un negocito por allí, un negocito por acá. Tenía un mini banco central. Bueno. En las habitaciones de su casa. Yo no sé qué pasó con ese caso. Pero aquí hay cosas que salen al aire, pero se quedan así. Tú sabes que muchas personas acostumbran a eso. Cuando el dinero no es bien ganado, pues lo guardan en la casa. No, ya. Sí. Yo pienso que hay muchos otros lugares donde ingresar el efectivo que pasa desapercibido y como parte de la venta del día. En la caja registradora. Está bien. Eso ocurre, Giovanni. Anoche hablábamos del tema del presupuesto. Sí. Y en la mañana de hoy recibí con agrado una información que daba el Procurador General de la República en el sentido de que garantizaba que para el próximo año los fiscales del país y los procuradores de corte recibirían un aumento salarial de un 25%. Y el procurador, a través de su cuenta de Twitter, daba gracias al presidente Danilo Medina por el apoyo brindado. Yo me quedé en shock porque dije, pero bueno, las informaciones que hemos visto de las partidas presupuestarias no contemplan un aumento del presupuesto del Ministerio Público, pero tampoco del Poder Judicial. Lo iba a tomarle ahí a discreción. Sin embargo, en la tarde de hoy, los fiscales de la corriente Dignidad para el Ministerio Público reiteraron su demanda de aumento de un 100%. Y extrañado decían que no sabía de dónde el Procurador General de la República iba a sacar los recursos, toda vez que no solo no hubo aumento en el presupuesto, sino una disminución. Y dicen que la Procuraduría General está operando con déficits y con carencias, que puede ser esto contactado por la Cámara de Cuentas como por la Contraloría General de la República. Entonces yo no sé a qué estamos jugando. Yo creo que no hay que contactarlo. Yo creo que con un ciudadano ir a poner una denuncia, una querella a una de las fiscalías barriales, fiscalías que hay ubicadas en el Gran Santo Domingo, o simplemente ir a cualquier parte del país, se van a dar cuenta con la precariedad que funcionan estos fiscales. La fiscal del distrito. No tienen nada, ni aire acondicionado, ni grapadora, ni vehículo, un abaniquito apenas que le echa aire. Está en espacio prácticamente hacinado, las oficinas son todas pequeñas. Óyeme, viven de verdad, trabajan de forma incómoda. Entonces, todas estas cosas acumuladas vienen a tapar la tapa al pomo, como dicen, con un bajo salario. Lo que te digo, que no sea que estamos jugando, porque esas declaraciones del procurador, en un momento como esto, reitera que va a haber un aumento, pero en un momento como esto, cuando no ha habido contemplado en el presupuesto ingresos adicionales, ¿de dónde va a sacar el Procurador General de la República los recursos para aplicar el 25%?
que entienden los fiscales que es insuficiente. ¿Hay alguna cuenta especial que el presidente de la República le ha prometido entregarle esos recursos? Porque él está agradeciéndoles, contrario a la actitud que asumió el presidente de la Suprema Corte de Justicia y presidente del Consejo del Poder Judicial, el doctor Mariano Germán, que ha dicho que no va a mendigar. Yo entiendo, Junior, que lo que está ahí tratando de alentar a sus hombres y sus mujeres para que estos no trabajen disgustados, tratar de levantar un poquito el ánimo, porque él sabe que no hay posibilidades, pero va a hacer de tripa corazón, como dicen. Va a cogerle el poco presupuesto que tiene el Ministerio Público y le va a hacer un aumento pírrico de 25% por un aumento. Pero si no le dio en los últimos 3 años para hacerlo, en este año próximo, que se supone que van a recibir menos que en el año actual, ¿de dónde lo va a sacar? Aquí hay un problema que tiene que ver con la sinceridad, no solamente del procurador, sino, lo que reitero, la sinceridad de la lucha en contra de la delincuencia, la sinceridad por garantizar seguridad ciudadana a los y las dominicanas y dominicanos y a los extranjeros que nos visitan como turistas o que residen aquí. Principalmente a ellos, Junior, porque si nosotros estamos buscando aumentar el turismo, aumentar los ingresos, que nuestra economía sea más de servicio, entonces tenemos que velar por la seguridad de los turistas que vienen. Y fíjate cómo anda el ministro de Turismo por Europa, por Francia, está promoviendo el país y dice que está buscando inversionistas para que vean a República Dominicana como un destino turístico sólido. Entonces, si él está promoviendo el país, gastando recursos, entonces tenemos que brindarle seguridad a los turistas que vienen aquí. Y eso tenemos que hacerlo todo, desde el ciudadano simple, sencillo, hasta el jefe de la nación. Bueno, es así. Y en ese mismo tema decía la fiscal del distrito que... Pero tú no hablaste de algo, Junior. Hay una huelga mañana de los fiscales. Bueno, ellos se mantienen y hoy estuvieron... Sí, hay una huelga. Y hoy estuvieron frente al Congreso Nacional. Hay una huelga. Estamos hablando, Junior, de que están paralizando el Ministerio Público. Cuando tú vas a hacer una denuncia, a dar seguimiento a un caso, ellos simplemente se van a sentar de brazos cruzados porque ellos tienen que hacer una forma de presión al procurador y al presidente Danilo Medina. Tienen que presionarlo de alguna forma. Y la forma de presionarlo es parando sus labores, y ya, como se hacía antes. Sin embargo, Junior, me quejo de que en el día de hoy hubo huelga en Santiago de los maestros de la ADP, de la regional de la ADP en Santiago. Y yo creo que tenemos que sentarnos en la mesa a dialogar. Yo no creo que empezando el año escolar en Santiago se empiecen con huelga para entorpecer el año escolar. Si ellos quieren reivindicaciones, si están buscando algún tipo de conquista, que se sienten con el ministro a dialogar con él y que el ministro entienda a estos profesores o la filial de la ADP en Santiago de los Caballeros y que se siente con ellos. Porque si vamos a empezar desde ahora con huelga, no vamos a dar, por más que se invierta del 4%, por más aulas que se hagan, por más aulas digitales, por más preparación que tengan los profesores, si no se imparte docencia y clase rigurosamente y diariamente, no hay forma de que estos estudiantes se califiquen. Tú puedes estar seguro de que la acción de ir al paro no fue la primera acción tomada. Seguro que algún proceso de diálogo se ha desarrollado. Pues seguro que tiene que ver por ahí promesas incumplidas o alguna causa que provocó ese paro. Es que hay que contemperar, Junior, hay que sentarse, porque, óyeme, simplemente hay que sentarse, hay que ver qué es lo que ellos quieren, y además vamos a discutir. Tú quieres un 30%, te voy a dar un 18%. Tú quieres más seguro médico, bueno, vamos a cambiarte y afiliarte a otra ARS. No sé, buscarle la vuelta. Porque para nadie es un secreto que el seguro SEMA no sirve. El seguro de los maestros no sirve para nada. Para nada, es un elefante blanco que está ahí solamente para buscar recursos y ponerlo no sé dónde, porque los pacientes, los familiares de profesores tienen que ir a buscar servicio en otros lugares porque el SEMA no funciona. Entonces, con deficiencia no podemos seguir y hacer de una sociedad más moderna, donde se esté invirtiendo mucho dinero en educación, mucho, porque estamos hablando que este año se van a invertir 10.000 millones más del presupuesto del año pasado adicional. Entonces, ese dinero, ¿dónde va ese dinero? No podemos simplemente justificarlo, Junior. Hay que dárselo a quienes lo necesitan. Y si los profesores necesitan, podemos dárselo. Bueno, que la gran discusión que hay justamente es esa.
cuál es la visión y el criterio que está primando para invertir los recursos del 4%. No son 10 adicionales, son 11.000 millones adicionales que va a recibir educación. Entonces, eso tiene que obedecer necesariamente a un plan estratégico. ¿Qué es lo que pasa? Que hasta ahora lo que ha primado es la política de estar construyendo aulas. En eso se ha ido el 80% del presupuesto. En aulas. ¿Qué otra cosa tú escuchas que hacen? Bueno, el ministro dijo que se van a gastar 2.500 millones en formar los profesores. Se va a gastar. O sea que ahora que vamos a empezar. Me imagino que se empezó una etapa, un proyecto, se empezó una buena parte, porque no se pueden formar todo de un día para otro. Estamos hablando, no sé la cantidad de maestros que hay en el país, pero son muchos. Lo que sí podemos es construir varias aulas al mismo tiempo, llenar el país y no ir, como te he dicho siempre, con el ciclo combinado. Aulas, formación y, lógicamente, preparar las instalaciones donde se imparte docencia. Usted no puede estar, vemos los reportajes a diario, Sí, es como sí. todavía hay condiciones en diferentes comunidades donde no hay cómo impartir docencia. Hay deficiencia, Juno, pero alguien me explicó en estos días, me explicó un ingeniero del Ministerio de Educación, y él me dijo que hay muchas personas que tienen escuelitas. ¿Qué pasa? Esta escuelita en los pueblos funciona muchas veces más que una escuela normal porque está en otro sitio más alejada, y la gente decide ir a esta escuelita. ¿Qué pasa? Esta escuelita fue improvisada, y entonces para tú construir una escuela hay que buscar un local, un solar, preparar todo. Entonces muchas veces se quedan esas escuelitas ahí, pero no son del Estado, no son estatal, son escuelitas que decide el Ministerio de Educación pagarle a los profesores, porque ya comenzaron a impartir docencia y le pagan a los profesores y lo ayudan, lo subvencionan, pero no son parte del sistema. Bien. Mira, por otro lado, Giovanni, el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel, anunció la creación de una comisión para estudiar, dicen ellos, que a fondo la estructura de precios y costos del Internet en la República Dominicana. Qué bueno. Tendente Qué noticia a más ver si se buena. puede equiparar al promedio en América Latina, es decir, reajustarlo hacia la baja. Ojalá que esto se pueda lograr. Qué noticia más positiva. No solo en lo relativo a la Internet. Yo pienso que en sentido general las telecomunicaciones en la República Dominicana son exageradamente caras. No solo por el 28% de impuestos que tienen agregado, sino el costo como tal, aparte de los impuestos. Usted contrata con cualquier compañía de cable, por ejemplo, le dan un paquetito pequeñito que a veces no incluye ni siquiera todos los canales locales. A mí lo que me gusta de eso, Junior, que te lo van dando por parte. Ellos te dan un plan básico y comienzan entonces a adicionar 250 pesos, te adicionamos esto. Con 250 pesos más, te adicionamos lo otro. Y tú fácilmente llegas a 2.000 pesos adicionales con un plan básico de 1.500. Entonces, porque ellos juegan contigo, ellos juegan con tu inteligencia. Te van adicionando poco a poco planes. Y fíjate, ahora mismo tienen las compañías, que tú hablas de eso, la compañía de servicios, la telecomunicadora, tienen un plan ahora, ellos te cambian, si tú tienes un paquete antiguo que tiene ciertos márgenes, ciertos beneficios, te llaman e insisten en cambiarte ese paquete. ¿Qué pasa? Para con un nuevo paquete quitarte prerrogativas o quitarte beneficios que tú tenías, y ellos supuestamente te están vendiendo beneficios adicionales, pero es mentira, no son beneficios adicionales, Junior, son beneficios que ellos inventan, pero es para quitarte el contrato que tú tienes anterior, que sí tenías beneficios de verdad, reales. Bueno, tú sabes cómo funcionan aquí los servicios. Lo cierto es que esta información es importante y hay que albergar la esperanza de que sí, ciertamente esta comisión funcione y que pueda recomendar y que yo espero, las telefónicas accedan a las recomendaciones que pueda hacer el Indotel. Porque acuérdate que la escala de precio aquí no la fija necesariamente Indotel, sino el mercado. El mercado. ¿Tú sabías, Junior, que la mayoría de los estudiantes que no pueden comprar un libro estudian ya por la internet? Y son muchos. Los muchachos. Los que tienen acceso. Los que tienen acceso. Sí, pero si tú logras, Junior, que el internet sea mucho más barato y que estos muchachos puedan acceder a un internet, por ponerte un ejemplo, de 800 pesos, 500 pesos, prefieren mejor pagar el internet
y desde allí estudian, se recrean, se divierten y hacen muchas cosas más. Lo que pasa es que hay una confusión. A veces pensamos que como hablamos de internet, de tecnología, de teléfonos celulares, de teléfonos inteligentes, creemos que la mayoría de la población tiene acceso a eso. Y no es así. No, yo lo sé. No es así. Yo lo sé. Hay una gran parte de la población dominicana y posiblemente del mundo que no tiene acceso a la tecnología, que no tiene acceso a ese internet, ni siquiera gratuito. No, ni el dial-up, ni siquiera el internet más bajo que hay. Ni siquiera eso. Yo sé que lo hay. Entonces, hay que tener cuidado con el tema. Y a veces cuando hablamos del crecimiento de las telecomunicaciones, creemos que es eso, que eso impacta a todo el mundo. Y es que pequeños grupos de la sociedad, pues entonces sí tienen acceso a eso. Y posiblemente tú tengas 5 celulares en tu casa. Bueno, en mi casa todos tenemos celulares con internet. Aparte de los 2 que tú tienes, que no sé por qué usted más de uno. No, yo solo tengo, yo tengo un solo. No, yo te veo aquí con más de uno. No, un solo. Dice el jefe de esto que es momento de hacer una pausa. No, espérate, continuamos cerrando la noche. Hay algo importante hasta la pausa, Junior. Están rodando cheques por ahí sin fondo en la calle. Del INDRI y del Ministerio de Medio Ambiente. Bueno. Y hay que ver con quién tropieza con un cheque sin fondo por ahí. ¿Lo detectaron a tiempo? Lo detectaron a tiempo. No, pues porque aquí llegaron unas fajas, no sé de cuántos millones de pesos de 2000 y no ha pasado nada. Quedan unos cheques rodando por ahí, tampoco implica nada. Pues está bien. Vamos ahora a la pausa y en breve continuamos con Cerrando la Noche. Continuamos con Cerrando la Noche. En esta parte del programa vamos a tener una interesante conversación con un entrañable amigo y hermano. Yo tenía mucho que no lo veía, mucho tiempo sin verlo. Sí. Ya, pues fíjate, los tienes aquí y vas a hablar con él hoy. Face to face. Así es. Vamos a darle la bienvenida a Ramón Almanzar. Ramón, bienvenido a Cerrando la Noche. Buenas noches, Ramón. Muchas gracias. Inmenso placer estar con ustedes dos, de verdad. Qué bueno. Ramón, sé que el Partido Alternativa Revolucionaria y el movimiento Patria para Todos han diseñado desde hace más de un año todo un proceso de llegar a acuerdos políticos importantes, no solo tácticos, sino también estratégicos. Nos gustaría que nos avance un poco cuál es el curso del proceso al día de hoy. Bueno, usted sabe que nosotros tuvimos el honor de que Cerrando la Noche fue el programa que nos dio la primera oportunidad para anunciar el acuerdo político. Y estuvimos aquí, nosotros viviremos eternamente agradecidos de ese favor de ustedes, de poder comunicarnos con los hombres y mujeres que nos dan el honor, ¿verdad?, de verlos a ustedes, y a través de ustedes nosotros expresamos hace exactamente más de un año que estábamos en ese proceso de fusión, que los niveles de coincidencia que teníamos en nuestra propuesta programática, en nuestro comportamiento ético, en las aspiraciones, en el proyecto de nación, en la forma en que estructurábamos la organización, en la manera en que nos relacionábamos en el campo internacional, en la visión que teníamos del desarrollo, del modelo económico, que ambas organizaciones planteábamos la necesidad de un modelo de desarrollo integral con progreso incluyente, ambos creíamos en la determinación de los pueblos, ambos habíamos establecido algunos vínculos en el campo internacional, con Haití, en Cuba, en el nuevo socialismo de los países del cono sur que avanzan con progreso significativo hacia los seres humanos de las respectivas naciones. Bueno, y si teníamos esos niveles de coincidencia, igual una interpretación respecto a los partidos políticos en República Dominicana, los viejos partidos que han conducido el Estado, la crítica que tenemos a su gestión, al desgobierno del PLD, del PRD, del Partido Reformista, en la necesidad de avanzar hacia la sociedad para que la sociedad logre separarse de esa cultura caudillista de esos viejos partidos corrompidos en su dirección, con una base marginada, sufrida y maltratada como los que hacemos vidas políticas fuera de esos viejos partidos. Bueno, entonces, cuando determinamos que teníamos esos niveles de coincidencia y que incluso apuntábamos hacia una misma táctica política,
decíamos, entonces, ¿para qué tenemos dos locales en la capital? ¿Para qué tenemos dos estructuras? ¿Para qué hacer esfuerzos individuales si podemos hacerlo de manera colectiva? Y pienso que sabiamente la colectividad entonces que hacían vida en esas dos organizaciones, decidimos dar un paso hacia adelante, un paso unitario, de no solo de trabajar juntos en algunos aspectos, sino de fusionarnos, que es la expresión máxima del proceso unitario que pueden vivir las organizaciones políticas. Bueno, y lo logramos. Y decidimos entonces que esas dos organizaciones... Ramón, ya ustedes tienen una experiencia con el partido dominicano. Ya veníamos de una experiencia en función del Partido de los Trabajadores Dominicanos, de nosotros como alternativa revolucionaria, o nueva alternativa en ese momento, después alternativa revolucionaria, y con los compañeros que venían de una parte del PTD, que formaron la Fuerza de los Trabajadores. Entonces, veíamos que sí, que era positivo dar el paso, y dimos el paso. De hecho, hoy ya esas organizaciones están fusionadas, aunque no han celebrado el Congreso de Fusión, ya solo existe un comité central, una comisión política, ya solo existen, en los municipios donde existimos, alrededor de 80 municipios, solo existe una estructura de ambas organizaciones, y entonces ya estamos esperando la parte formal, que pretendíamos que fuera este año, que sería el Congreso de Fusión. Estamos trabajando a ver si eso se puede hacer, pero por lo menos el domingo 12, los dirigentes, hombres y mujeres de nuestras dos organizaciones, tienen un evento nacional donde van a dejar aprobado el proyecto de nación que nosotros estamos trabajando y el proyecto de los estatutos. Asimismo, van a hacer una elección de la dirección nacional que va a conducir todo el proceso de construcción, de fusión de nosotros, ya con un programa que le llamamos así mismo nuestro proyecto de nación, ya con unos estatutos y ya entonces con una dirección. Ese proceso ahora políticamente tomó la sabia decisión de registrar un nombre. No importa ya cómo nos vamos a llamar cuando venga el Congreso de Fusión, pero ahora nosotros depositamos un expediente en la Junta Central Electoral con el nombre del Movimiento Patria para Todos. Nos vamos a llamar así, ya veremos, porque ya como la ley 275-97 establece un mecanismo de cómo se puede cambiar el nombre después que tú obtengas el registro electoral, entonces ya nosotros podemos acudir. Experiencia, MIUCA, que es una organización hermana nuestra, vivió ese proceso y hoy no se llama MIUCA, se llama Frente Amplio, porque decidió que un proceso de convergencia y procesos unitarios entre ellos decidieron entonces cambiarse de nombre y trabajar públicamente, que incluso trabajan una candidatura de un hermano nuestro, Fidel Santana, ¿verdad? Entonces, esa experiencia ya creó un poco jurisprudencia, digamos así, y que ya nosotros sabemos que no importa el nombre que te registres, tú tienes posibilidad de modificarlo. Ahora, hace algunas horas, digamos, que nosotros estuvimos en la Junta. ¿Qué llevamos a la Junta? Bueno, todos los requisitos que la ley 275-97 exige, especialmente el artículo 41 y el artículo 42, que está referido a los partidos políticos que buscan reconocimiento electoral. Nosotros trabajamos durante más de un año recorriendo las comunidades y 100.854 personas decidieron apoyar nuestra solicitud. Claro, eso es un problema porque aquí hay una ley que es muy excluyente, una ley que está hecha como para que a ti no te reconozcan. Se habla de afiliaciones. No es verdad que aquí una organización que está empezando va a tener 100.000 afiliados, eso no es verdad. Y lo sabe el presidente de la Junta, lo saben los miembros de los jueces, lo sabe el partido político dentro de la Junta, y lo sabe el propio PRD, el PLD, el Partido Reformista. Si tú sacas al PLD y le dices, ven, preséntame 100.000 afiliados, probablemente no lo va a tener. Si no tocamos el tema de empleo público, claro. Pero los empleados públicos son también míos, porque no puede ser solo del PRD, porque el Estado somos exactamente la comunidad en su conjunto. Pero nosotros depositamos 100.854 personas que decidieron darnos la autorización, el apoyo para esa gestión, para que presentemos los nombres frente a la Junta Central Electoral. Vamos a ver cuando los inspectores vayan y le pregunten, ojalá que los inspectores sean honestos en el sentido de preguntarle, ven acá, usted apoyó
que se reconociera al Movimiento Patria para Todos y no que vayan a preguntarle, usted es miembro, militante y afiliado del Movimiento Patria para Todos, porque ya eso es otra cosa, ¿verdad? Entonces, cumplimos con ese proceso. Cumplimos con un proceso muy complicado y caro para nosotros, lo que no tenemos recursos ni financiamiento de los partidos. Y es abrir, estructurar 32 locales. Uno por provincia. Uno por el municipio cabecera de provincia y uno en el Distrito Nacional. Por suerte, nosotros somos dos organizaciones que venimos de mucho tiempo. Nosotros tenemos un local propio en la avenida Bolívar, 55, que tenemos 15, 17 años. Desde el 97 tenemos ese local nosotros. Y Patria para Todos compró un local en la Plaza Metropolitana, en la Kennedy con Ortega y Gasset. En esa plaza que está ahí, en la tercera planta, tenemos un local. El de la Bolívar va a ser nuestra Casa Nacional. Y el de la Kennedy con Ortega y Gasset va a ser el local del Distrito Nacional, de la estructura del distrito. Entonces, eso que era problemático, porque es muy costoso, porque la gente no le quiere alquilar a partidos políticos, y cuando sabe que hay partidos políticos, quieren que tú le dé un año por adelantado. Entonces, eso es complejo. Con un promedio de 6, 7 mil pesos que cuesta el alquiler del local, entonces cuando tú tienes que multiplicarlo por 12 y después multiplicarlo por 32, tú estás hablando de unos recursos que para nosotros son muy complejos, muy abultados, muy grandes. Pero cumplimos con eso. Presentamos lo que dice la ley, el contrato de alquiler entre el inquilino, que somos nosotros, y el propietario que nos alquila. Cumplimos fielmente con eso. Cumplimos además con lo que la ley dice. Si usted quiere ser reconocido como partido político en el plano nacional, usted debe presentar estructura organizativa, dirigencial, provisional en los 31 municipios cabecera de provincia y en el Distrito Nacional. Nosotros le podemos decir a ustedes que tenemos esa estructura. Tenemos estructura en 80 municipios, por suerte para nosotros, pero podemos cumplir con la rigurosidad que la ley establece la existencia de esos 32 comités de dirección en Distrito Nacional, la provincia de Santo Domingo y las otras 30 provincias. Lo que implica, Ramón, que si se fuera a evaluar por cumplimiento de requisitos, ustedes debieran obtener el registro de la Junta Central Electoral. Sí, nosotros, por lo menos en lo que está en la parte nuestra, que podemos controlar, es decir, los locales, habilitados como local de partido, no una pieza de un compañero de nosotros en una casa. No se trata de eso, se trata de locales pintados, de manera independiente, funcionando con una computadora, un escritorio, sillas y una persona que lo abre todos los días, donde se reúne nuestra estructura. Cumplimos con eso, cumplimos con el asunto de la estructura, cumplimos con tener unos estatutos, cumplimos con tener una propuesta de nación, cumplimos con tener unos símbolos, una bandera hermosa como la del Movimiento Patria para Todos, un amarillo con mameño, o sea, y un verde que cruza el mapa de la República Dominicana. Es decir, con eso nosotros controlamos. Ahora, ¿con qué juega cuando a ti no te quieres reconocer? Porque al final de cuentas, República Dominicana, esa ley 275 que 197, y nos dicen que la que viene va a ser peor, va a ser más rigurosa contra las organizaciones nuevas. Juegan con el asunto de las afiliaciones. Y nosotros solo queremos llamar a la Junta Central Electoral de que que democraticemos la democracia en República Dominicana. Que permitamos que organizaciones como la nuestra pudieran hacer una vida pública, institucional, porque saben que nosotros no somos negociantes de la política. Que nosotros tuvimos en 2 ocasiones registro electoral como alternativa, nueva alternativa, y lo perdimos sencillamente porque no negociamos con los viejos partidos. Porque no hacemos alianza, no estamos buscando una sombra, no estamos buscando un árbol que nos dé la sombra, nosotros estamos buscando a la sociedad. Y yo creo que para la democracia dominicana es importante que existan organizaciones como la nuestra, que hemos dicho, no hay alianza con las cúpulas corrompidas de los viejos partidos. Entonces, la Junta Central Electoral debe entender esto, hay que aperturar, abrir la democracia y permitir que voces como las nuestras puedan expresarse con un partido oficialmente reconocido. Que sepa la Junta, incluso nosotros somos defensores de que no haya financiamiento oficial a las organizaciones políticas.
Y eso es de verdad y lo creemos. Y nos parece que la nación dominicana puede dar un salto cualitativo en el momento en que no se fuerce a la población a financiar las actividades de los partidos políticos. Que el ciudadano y la ciudadana que quiera financiar la actividad política de su partido de simpatía y de militancia lo pueda hacer. Y que lo haga de manera transparente. Si ahí abro un espacio diciendo, en el movimiento Patria para Todos, en este proceso de fusión de alternativas revolucionarias, no estamos de acuerdo con la propuesta que ha hecho el PLD de hacer intransparente los aportes de las personas físicas y morales fuera del financiamiento público. No. Los partidos son instituciones públicas y en consecuencia hay que hacer que su vida interna sea transparente. Y una parte de la vida interna de los partidos es el financiamiento que los seres humanos puedan aportarle y lo que le aporta el Estado. Nosotros simpatizamos con que el Estado no financie a los partidos políticos y que lo hagan los seres humanos que simpaticen con esto, pero de manera transparente, que digan el monto y de dónde se procede. Cuando usted dice, don Ramón, de esta nueva ley de partidos del PLD, usted está afirmando que la ley se va a aprobar tal cual la mandó el comité político, el PLD, y como lo están defendiendo en los medios de comunicación, que a pesar de que sectores se han opuesto y han salido a enfrentar esta ley, el comité político, el PLD y sus voceros entienden que debe ser aprobada tal cual. Mira, va a ser un poco difícil que sea aprobada tal cual. Ahora, la experiencia que estamos viviendo, a partir de la existencia de la composición que tiene el Senado de la República y la composición que tiene la Cámara de Diputados y de Diputadas, nos dice a nosotros que podemos como reflexionar y ver una posible tendencia de lo que va a suceder, y es la hegemonía del Partido de Liberación Dominicana. En consecuencia, uno puede decir, y no creo que estemos ofendiendo la inteligencia de nadie si decimos, es muy probable que el proyecto que termine aprobándose sea el proyecto que aprobó el Comité Político del Partido de Liberación Dominicana. Simple. Es su materia, solo tenemos que sumar votos. ¿Qué va a suceder en el Congreso? Lo que sucedió alrededor de Loma Miranda, en el Senado, lo que sucedió alrededor de Loma Miranda. El comité político reúne, toma decisiones y eso se pasa al Senado. Hay una lucha un poco diferente en la Cámara de Diputados con una composición, pero el PLD necesita pocos votos para conseguir la mayoría simple, porque no necesita una mayoría especializada de las 2/3 partes, una mayoría simple, y con una mayoría simple el PLD la puede conseguir fácilmente. Ahora, yo creo que la sociedad tenemos que reaccionar a cosas muy graves que está planteado el proyecto de ley de partido del Partido de Liberación Dominicana. Yo creo que representa un retroceso. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo para que avancemos en la democracia dominicana, y eso implica que entendamos que existen las minorías, por ejemplo, y que a las minorías hay que darle participación en la política. ¿Qué acaba de suceder aquí? Una experiencia muy bonita. Nosotros luchamos para que aquí existiera la figura del diputado, de la Diputación Nacional, por ejemplo, a partir de experiencia, especialmente en el Cono Sur, experiencia suramericana, y también en Centroamérica. ¿Para qué se creaba la figura de la Diputación Nacional? Para aquello... Perdón. Para darle oportunidad a más personas. No. Donde existe la ley que se creó la figura nacional fue para que aquellas organizaciones que tenían vida institucional, es decir, reconocida por la ley electoral, que no alcanzaran la participación en las diferentes provincias y el Distrito Nacional, en nuestro caso, pudiera entonces tener una voz que lo representara por acumulación de votos. ¿Pero qué se hizo aquí? La repartieron. Bueno, la acumulación de votos se le dio para el PRD, Partido Reformista. ¿Qué razón tiene que haya un diputado nacional del PRD? Si tienen 50 diputados y diputadas, 70, 80 que los representan, ¿qué razón tiene que el PLD que tenga un diputado nacional? No, la Diputación Nacional hay que hacer una modificación de la ley para que sean las organizaciones pequeñas las que no consiguieron ninguna diputación por lo difícil que es conseguir una diputación aquí, pudiera entonces la sumatoria de votos nacionales que acumularon tener entonces un diputado o una diputada que represente y sea una voz
que exprese los proyectos El alternativos. problema, Ramón, radica en que esa acumulación de votos, pues los flamantes legisladores entendían que debía ser por lo menos el 1%. De no ser así, entonces se distribuían ellos las diputaciones nacionales. Sí, el problema es que ellos no permiten, o sea, la visión tan estrecha que tiene la democracia, todo lo que hacen al final de cuentas es para que haya una hegemonía de esas tres cúpulas corrompidas, del PRD, PLD y Partido Reformista, y las organizaciones que definitivamente terminan siendo aliadas y asumen comportamiento igual frente a la sociedad que las mismas cúpulas corrompidas de ellos tres. Entonces, lo que fue la figura de la Diputación Nacional se perdió en su esencia y se perdió en el espíritu que inicialmente tenía los diputados y diputadas y los senadores y senadoras del país. Con la anuencia de Ramón Almanzar, vamos a una pausa y en breve continuamos con esta interesante conversación en Cerrando la Noche. Continuamos con Cerrando la Noche y esta interesante conversación con el ingeniero. Sí presentábamos a Ramón antes, el ingeniero Ramón Almanzar, ahora es ingeniero, abogado y sus, digamos, antecedentes como importante dirigente y activista por las luchas sociales, eso no se ha perdido, por el contrario, se mantiene. Hemos agregado títulos, sí, pero sobre la base de la misma persona. Tú sabes, Junior, que uno siente con tristeza, por ejemplo, el yo tener que abandonar el sector agropecuario para mí fue muy triste, bueno, porque yo me construí, o sea, en mi construcción profesional es el mundo agropecuario. Balaguer me cancela a mí en su segunda etapa, en 1991, 2 de julio, en el marco de una huelga nacional, que era, usted participaba. El AMPA, ¿verdad? Me cancelan de agricultura, cuando yo cumplía 17 años y 4 meses como empleado meritorio, reconocido y sin ninguna sanción nunca en el sector agropecuario, nunca. El Estado a mí me manda a hacer maestría a Venezuela como un premio a mi comportamiento en los primeros 8 años de mi ejercicio como profesional del agropecuario. Pero bueno, me metí en el colectivo, hice movimiento a través de la presidencia de la AMPA, de la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios, y yo terminé cancelado. Y Tito Hernández, que en ese momento respondía al PLD, entendió que era correcto que a mí me sacaran del sector agropecuario y no me defendió como miembro de la AMPA, y yo quedé fuera. Hicimos gestión y no fue posible que yo volviera al sector agropecuario. Y eso me forzó a tener que hacer una carrera nueva, que fue una carrera liberal, me hice abogado para poder sobrevivir en el mundo sin tener que depender del empleo público, como era el caso de la agropecuaria. Sin embargo, siento mucha nostalgia por esa salida forzosa que a mí el Partido Reformista Social Cristiano, apoyado por el Partido de Liberación Dominicana. A propósito, Ramón, tú me dejas, antes de entrar en materia de agricultura, terminar algo político que se me quedó en la cabeza inconcluso. Agricultura y política también. Sí. Don Ramón, cuando hablamos de esta nueva ley de partido y vemos escenarios en otras latitudes, por ejemplo, en los Estados Unidos hay solo 2 partidos políticos, el republicano y el demócrata. Si nos vamos a otra parte a España, también solo hay dos fuerzas políticas. ¿Pretende el PLD o hay intención desde las más altas instancias políticas de crear en el país con esta nueva ley de partido o poco a poco ir rompiendo con todos esos partidos pequeños, minoritarios, y crear solo 2 fuerzas políticas que se disputen el control del país, del Estado? Mira, hay toda una información mediática que por el uso incorrecto de los medios de comunicación, que permiten a que uno llegue a conclusiones como esa a la que tú has llegado. Estados Unidos solamente tiene 2 partidos. ¿Sabes cuántos candidatos tuvo Estados Unidos en las últimas elecciones presidenciales? Más de 20. Sin embargo, para la población en general y todos nosotros, había 2 candidaturas. Es probable que en República Dominicana nos estemos caminando hacia eso. Incluso hay tesis. Bueno, pero aquí son 3. Hay tesis que levantan que el PLD no pretende que hayan 2. El PLD quiere levantar la tesis priista, la tesis del PRI de México, 70 años en la construcción del Estado. No importaba lo que sucediera. Es como yo siempre pienso y digo, el ejemplo en el movimiento social sindical, el caso de la Casa y Gabriel del Río. Sí. No hay manera de que alguien pueda ganarle a Gabriel del Río. Oye, no hay manera. Gabriel del Río estructuró como 5 anillos para llegar a él. Y no hay manera de que efectivamente alguien pretenda. Si no, convérsense un día con Juan Uvieres y lo que le pasó a Fenatrano cuando fue de la Casa. Asimismo,
sucede alrededor del mundo político y República Dominicana, partidario, ¿verdad? Está claro que sí, que nos encaminamos de manera peligrosa a una existencia hegemónica del Partido de Liberación Dominicana, que sí que puede chocar, porque este es un país con historia de hacer ruptura con eso en un momento determinado. Y lo que le pasó a Trujillo, terminando en el baúl de un carro, a Trujillo, efectivamente, nos dice la calidad que tiene este pueblo en su lucha. Y el Partido de la Liberación Dominicana está jugando con eso, y es verdad. Yo creo que sí, que hay una tendencia a que tengamos un partido único, hegemónico, y otro partido que pueda hacerle competencia, pero con una hegemonía que da miedo, y da miedo de verdad, y da miedo en la democracia. Lo que está sucediendo alrededor del PLD. Es como la Alemania, de Adolf Hitler. Sí, con el control que tiene institucional, más la acumulación de recursos que se hizo de manera mala vida, en términos de mafia, en términos de robo, en términos de corrupción de la cosa pública, da temor. Pero al mismo tiempo, nosotros que somos dialécticos, nos da también esperanza, porque eso también crea lo otro. Y yo creo que la sociedad está despertando. ¿Será que el perdón, Junior, un segundito, no. Lo que acaba de suceder hace algunas horas en Estados Unidos, alrededor de la figura de Leonel Fernández, te dice a ti, y no me venga con el cuento de que eso fue estructurado. No. Hay ciertos niveles de la población en sentido general que ve que este hombre no podemos seguir callados frente a un hombre responsable de un desorden institucional como este, de un acumulo de riqueza mal habido como este, y que Leonel Fernández se anda vendiendo como un angelito, como el científico que no tiene con quién poder contextualizar a la República Dominicana, como si nada hubiese pasado. No, Leonel tendrá que ir a la cárcel en algún momento. La sociedad en algún momento deberá cobrar las cosas malas, incorrectas que él hizo. Yo creo que sí, yo apuesto a eso. Entonces, es verdad que nos encaminamos en las aspiraciones del PLD, en que haya una sola organización y otro que le hagan un poquito de sombra. Pero me parece que la sociedad también, paralelo a eso, está despertando. Y yo creo que hay muestra de que efectivamente hay voces que el PLD no podrá callar, no la podrá callar, como no la calló Trujillo. ¿Será que el PLD se ha convencido o se visualiza que fuera del poder tendría dificultad como organización política? No, estando en el poder hay quejas de su militancia de que no hay democracia interna. Fuera del poder, ¿qué ocurriría con ese partido, Ramón? Bueno, yo creo que aquí lo que pueda salvar al PLD es que la sustitución en la cosa pública lo suceda unas organizaciones similares y de igual naturaleza a la de ellos. O sea, el PLD sabe que la llegada del Partido Reformista o la llegada del Partido Moderno o la llegada de Miguel, porque eso la veo como más lejos todavía, ¿verdad? La llegada de Miguel. Le va a suceder exactamente ese concepto que tenía Hipólito cuando dijo, no me toquen a Leonel, porque a los ex vicepresidentes nadie puede tocar. Eso no se toca. Porque efectivamente son estructuras corrompidas que tienen que trabajar sobre la base de la impunidad. Y se cubren. Ahora, cuando a la República Dominicana llegue la dirección de una propuesta alternativa, una propuesta que no tenga compromiso ni de sangre, ni de robo, ni de corrupción, ni de impunidad con las cosas que han sucedido en la República Dominicana. Ese partido, el Partido de la Liberación Dominicana, en su cúpula, porque el Partido de la Revolución tiene gente demasiado buena en sus bases, incluso en una parte de su propia dirección. Eso tendrán que efectivamente hacer rendición de cuenta a la población de las cosas buenas que se hizo y de todos los desafueros institucionales que ellos han cometido. Entonces, a mí me parece que fuera del poder, efectivamente, como el PLD se masificó y se olvidó del principio, se olvidó de los procesos educativos, se olvidó del proyecto de liberación nacional, lógicamente la lucha por el poder material, no por el poder para el bienestar de la población, sino para el poder material, individual y de grupo. Y yo creo que el PLD, fuera del poder, habrá una lucha interna terrible, que ahora se maneja inteligentemente porque
unidos pueden mantener el poder político. Y eso es importante, porque mantener el poder político, señores, son 600.000 millones de pesos multiplicados por 4. Es decir, cuando tú estás hablando del poder, tú estás hablando de esa cosa, es que tú tienes la posibilidad de administrar 600.000 millones de pesos cada año para tú distribuirlo como tú quieras, porque tú eres dueño del Congreso, que es el final el que te va a aprobar el presupuesto. Y después tú eres el dueño de la Cámara de Cuentas para que no te, y de la Contraloría para que no te fiscalice cómo tú distribuyes al final de cuentas el presupuesto, porque no importa mucho cómo te lo aprueben. Busca siempre cómo te lo ejecutan, que habrá una gran diferencia. Ramón, decías ahorita que sentía nostalgia por el sector agropecuario, que es donde, digamos, surge en tu actividad profesional. A partir de esa nostalgia, ¿cómo visualizas hoy el sector agropecuario, que muchos dicen que es uno de los ejes fundamentales del presidente Danilo Medina? Mira, a mí me parece, bueno, vivimos nuevos tiempos, no hay duda, que el sector agropecuario en que yo me formé ya desapareció, ¿verdad? Hay un nuevo sector agropecuario que está compelido a despertar, y tiene que despertar, porque a partir de lo que hizo Hipólito y el PRD, cuando firmaron el RD-CAFTA, que nosotros nos opusimos y dijimos que eso era irracional, que era imposible, que nosotros, no importa que nos dieran 20 años de gracias, no había posibilidad de que la estructura agropecuaria nuestra pudiera ponerse en condiciones de competir con la estructura agropecuaria de Estados Unidos, por razones simples. El valor del dinero en Estados Unidos, en términos de qué cuesta usar un peso, un dólar en la agropecuaria, y qué es lo que nos cuesta a nosotros usar un peso para la agropecuaria, en términos de los intereses. ¿Qué cuesta la visión que tienen los Estados Unidos en términos de protección de sus productores y la estrategia para producir? Es decir, los niveles de tecnología de punta, cuando en República Dominicana el rayo láser comenzó a usarse para el ser humano, en las operaciones de los humanos, las intervenciones quirúrgicas en los humanos. En Estados Unidos ya llevaba 20 años haciendo la nivelación de suelo con rayo láser, nivelación de suelo para los cereales con rayo láser. Así, con eso no había posibilidad de que nosotros pudiéramos competir. Era la relación piedra y huevo, piedra y huevos, y nosotros siempre íbamos a ser el huevo. Y en esa situación estamos. El sector agropecuario tiene que despertar. Desgraciadamente, estamos ahora con un aparente gobierno y en la persona del presidente de la República, como si estuviera preocupado por el sector agropecuario. Incluso mucha gente cree que sí. Ridículamente tuvimos que ver al señor Danilo Medina en la FAO, en Italia, haciendo un planteamiento respecto al sector agropecuario y su visita sorpresa. La visita sorpresa es la expresión de mayor desorganización que puede tener un Estado, de no creer en sus instituciones, de no creer en la planeación. Señores, y tenemos un presidente que anda ahora con un presupuesto en los bolsillos, a la visita sorpresa donde se le antoja llegar, y ahí, de los que le plantean, él de una vez tiene una solución, que yo no sé si después si se ejecuta, pero hay una intención, en principio, de que el bolsillo mío es el bolsillo que responde a las necesidades del sector agropecuario. Así no vamos a llegar a ninguna parte. Así el sector agropecuario no va a progresar. Así nosotros no nos vamos a poner en condiciones de poder competir con un Estados Unidos y, digamos, con una Costa Rica que organizó su sector y que tiene tecnología de punta para competir. Al respecto, entonces, el sector agropecuario cada vez aporta menos al Producto Bruto Interno, cada vez aportamos menos al sector agropecuario. Los profesionales del sector agropecuario, hay una estampida hacia otras carreras y hay una lucha interna para que exista una organización que defienda los intereses de los profesionales agropecuarios. Desgraciadamente, la ANPA, Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios, fue cooptada por el gobierno que esté. Ya no hay una ANPA contestataria que pudiera ser reflexiva, que pudiera analizar la cosa y hacer propuestas. Eso no existe. Entonces, estamos frente, por ejemplo, ¿cómo tú explicas que Danilo Medina no ande con el secretario de Estado de Agricultura en sus visitas? ¿Cómo? O sea, ¿cómo tú puedes explicarme eso? En síntesis, el sector agropecuario pasa por un momento difícil
y demagógicamente y con acciones mediáticas parecería que fuera diferente. Bien, Giovanni, prometimos una conversación interesante. Espero que la audiencia la haya recibido así. Nosotros aquí la percibimos de esa manera. Gracias a Ramón Almanzar, bueno, dirigente del Partido Alternativa Revolucionaria y Movimiento Patria para Todos. Todos y todas. Así es. Antes de finalizar, Giovanni tiene siempre una frase por acá. Tenemos una frase que para compartir con los amigos televidentes de Steve Jobs. A veces la vida te va a pegar en la cabeza con un ladrillo, pero no pierdas la fe. Son frases célebres de personas que han llegado lejos. Hay que ponerla en práctica. Bien, con esa frase despedimos formalmente el programa. Mañana nuevamente estaremos con ustedes en Cerrando la Noche.